Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta bastante incómoda. Una que nos plantean una serie de manifiestos que hemos estado analizando. Es una de esas preguntas que te dejan pensando, la verdad. Totalmente. Y es, ¿qué pasa cuando las buenas intenciones, proclamadas desde una posición de poder, de privilegio, acaban generando problemas muy reales para quienes no tienen ni ese poder ni ese privilegio? Ujú. Esa es la cuestión central. Hoy vamos a investigar la crítica que hacen estos textos a lo que ellos llaman la hipocresía global y a ver si el argumento que construyen se sostiene. Y para entender bien ese argumento, los textos nos proponen una idea clave desde el principio, una que funciona casi como una lente para analizar todo lo demás. A ver, La llaman la moral sin consecuencias. Es un concepto muy potente porque nos obliga a preguntarnos no tanto qué se dice, sino quién asume el coste real de lo que se dice. claro. La tesis de fondo es que defender ideales nobles desde una burbuja, sin estar dispuesto a asumir personalmente los sacrificios que implican, pues no solo es incoherente, puede ser destructivo para el tejido social. Vale, moral sin consecuencias. Suena potente, sí, pero también un poco abstracto. ¿Cómo lo aterrizan? ¿Cuál es el primer ejemplo que ponen sobre la mesa para que entendamos a qué se refieren? Pues lo ilustran con una imagen muy visual y una frase que, vamos, seguro que nos suena a todos, de redes sociales o de alguna pancarta. A ver, dispara. Nadie es ilegal en tierra robada. Ah, sí, claro. La he visto 1000 veces. Pues los manifiestos la presentan como el eslogan perfecto de esta moralidad. Es emocionalmente poderoso, te posicionan en el lado correcto de la historia y es, bueno, prácticamente irrebatible en un tuit. Claro, es una frase que apela directamente a la conciencia histórica, a la idea de justicia. Es difícil estar en contra. Precisamente. Pero entonces los autores de estos textos contraponen esa frase con una imagen. ¿Cuál? La de una celebridad multimillonaria que la tuitea desde su mansión en Malibú o en los Hamptons. Una propiedad protegida por muros altísimos, cámaras de seguridad, guardias privados. Y ahí es donde plantean la paradoja. Entiendo la provocación. Están señalando una contradicción. Pues sí, evidente entre el ideal que se proclama, la ausencia de fronteras y de propiedad, y la realidad material de quien lo emite, que vive atrincherado. Y los textos van un paso más allá. Plantean una pregunta que es casi un desafío lógico. O sea, si el argumento de la tierra robada se toma en serio, si toda propiedad es ilegítima porque en algún momento de la historia toda tierra fue conquistada, ¿no deberían las puertas de esas mansiones estar abiertas para cualquiera? Claro, es la consecuencia lógica. Y la conclusión a la que llegan es que, para quien emite el mensaje, la retórica se detiene justo en el umbral de su jardín. Pero, un momento, ¿no es eso un poco un golpe bajo? ¿Una falacia ad hominem? ¿Atacar a la persona en lugar de a la idea? ¿Acaso la idea de que nadie es ilegal deja de tener valor solo porque la diga alguien que vive en una mansión? Es una objeción muy pertinente, y los manifiestos la anticipan. Su argumento no es tanto que la hipocresía de una persona invalide la idea en sí. Entonces, sino que esa hipocresía revela una falla estructural en la propia idea cuando se intenta aplicar universalmente sin matices. Utilizan a la celebridad como un símbolo de la incoherencia de fondo. Vale. Si ni siquiera la persona que más fervientemente defiende el ideal está dispuesta a vivir según sus implicaciones más básicas, ¿qué nos dice eso sobre la viabilidad de ese ideal para toda una sociedad? Sostienen que no es un ataque a la persona, sino un análisis de la coherencia del principio. Vale. Visto así, es más complejo. No se trata solo del no practico lo que predico. El argumento de fondo es que si llevas la idea hasta sus últimas consecuencias, colapsa. Y el estilo de vida de su propio defensor es la primera prueba de ello. Esa es la idea, exacto. Y a partir de esta paradoja individual, los textos amplían el foco para hablar de un problema mucho más grande, más sistémico. Claro, porque la hipocresía de una persona es una anécdota, pero si ese patrón se repite a gran escala, ya hablamos de otra cosa. Me imagino que aquí es donde entramos en lo que llaman el abismo entre el discurso global y la realidad local. Has dado en el clavo. Los manifiestos describen una fractura muy profunda entre dos mundos. Dos mundos. Sí. Por un lado, una élite cultural, mediática, académica, que opera a nivel global. Promueve ideas universales como la ciudadanía mundial, las fronteras abiertas, los derechos humanos transnacionales. ¿Y por otro lado? Por otro lado, el ciudadano común,
El que vive en un barrio concreto, en una ciudad concreta y que es quien experimenta en su día a día las consecuencias de la aplicación de esas ideas. ¿Y cuáles son esas consecuencias directas según estos documentos? Porque es fácil hablar en abstracto de consecuencias. Son muy específicos en este punto. Enumeran una serie de impactos que, según argumentan, recaen de forma desproporcionada sobre las clases trabajadoras y medias. Por ejemplo, Hablan de una saturación de los servicios públicos esenciales. Escuelas que no tienen plazas, centros de salud con listas de espera interminables, servicios sociales desbordados. entiendo. Mencionan también un aumento de la inseguridad en barrios populares, una presión a la baja sobre los salarios en sectores de baja cualificación y la aceleración de conflictos culturales en comunidades que no tienen las herramientas para gestionar cambios tan rápidos. Mientras tanto, la élite que promueve esas ideas, según esta crítica, vive en una realidad completamente diferente, ¿no? Urbanizaciones cerradas, colegios privados, sanidad privada. Exacto. Están aislados de los efectos que sus propias ideas generan en el sistema público. O sea que esa desconexión es el problema. Y esa desconexión, argumentan, es el verdadero núcleo del problema. Lo describen casi como si alguien diseñara un plan de dieta para todo un país, desde un restaurante de 3 estrellas Michelin, sin haber pisado nunca un supermercado de barrio para ver qué puede comprar la gente. Es una imagen muy potente. No es que la intención no sea buena, es que la propuesta nace de una ignorancia total de la realidad sobre la que pretende actuar. ¿Y esto políticamente qué genera? Porque una brecha así tiene que tener un efecto. Los documentos lo llaman la principal fuente de resentimiento social. Y es crucial entender, según su análisis, que este resentimiento no es necesariamente un rechazo a la solidaridad o a la compasión. Es otra cosa. Es una reacción a la percepción de abandono y de injusticia. Es el sentimiento del ciudadano de a pie que piensa, me están pidiendo a mí, que lucho para llegar a fin de mes, que asuma el coste de una moralidad que otros dictan desde su pedestal, sin que a ellos les cueste absolutamente nada. Esa sensación de ser el que siempre paga la cuenta. Justo. Esa sensación de pagar la cuenta de la fiesta de otros es lo que, según estos manifiestos, está rompiendo la confianza entre la ciudadanía y sus élites. Todo esto suena a que está convergiendo en un tema muy concreto. Y bueno, muy polémico. Si hablamos de fronteras, servicios públicos, choque cultural, supongo que el gran elefante en la habitación es la gestión de la migración. Sin duda. Es el caso de estudio central en estos manifiestos. Y son muy cuidadosos en su planteamiento, ¿eh? Dejan claro desde el principio que la migración es un drama humano innegable. Claro, el sufrimiento en las fronteras es real. Por supuesto, su crítica no va dirigida a la compasión, sino a lo que consideran una infantilización peligrosa del debate. ¿A qué te refieres con infantilización? Se refieren a la tendencia de reducir un fenómeno increíblemente complejo, con ramificaciones económicas, sociales, de seguridad, a un simple eslogan emocional, a una batalla entre gente buena que quiere acoger a todo el mundo sin condiciones y gente mala que no. Y esa simplificación es una forma de irresponsabilidad, según ellos. Exacto. Pero, de nuevo, ¿no es la función de los eslóganes simplificar para movilizar? ¿Cuál es el peligro real que señalan ahí? ¿No es mejor un eslogan emocional que el silencio? El peligro que señalan es que ese enfoque impide por completo la búsqueda de soluciones reales y sostenibles. Al enmarcarlo como una cuestión puramente moral, se bloquea cualquier conversación pragmática. Y se crea una falsa dicotomía. Justo. O estás con la compasión absoluta y sin límites, o eres un insensible y un xenófobo. Ese marco, sostienen, hace imposible hablar de equilibrios necesarios. ¿Equilibrios como cuáles? Pues como el equilibrio entre la humanidad y la estabilidad social, o entre la compasión y la seguridad de los ciudadanos, entre la apertura y la necesidad de un orden institucional que funcione. Vale. Los manifiestos afirman que ninguna sociedad decente puede darle la espalda al sufrimiento, pero tampoco puede ignorar que un Estado tiene una responsabilidad primordial con sus propios ciudadanos. Incluyendo mantener la cohesión social y la sostenibilidad de su estado del bienestar. Correcto. Argumentan que romantizar el problema, en lugar de gestionarlo con seriedad, acaba perjudicando a todos. A todos. También a los propios migrantes, especialmente a ellos, según esta línea de pensamiento. Porque un sistema basado en eslóganes, en lugar de en estructuras sólidas, no ofrece soluciones reales de integración, ni de empleo, ni de vivienda. Genera caos y falsas expectativas. Y al mismo tiempo perjudica a los más vulnerables de la sociedad de acogida.
Claro, que son los que compiten por los mismos recursos escasos, la misma plaza en la escuela pública, la misma cita en el ambulatorio. Y la élite, una vez más, observa el drama desde la distancia. Entiendo. Entonces, si el problema es esta desconexión, esta especie de ceguera de las élites, me pregunto cómo se manifiesta eso en la práctica. ¿Eligen qué problemas ver y cuáles ignorar? Has puesto el dedo en la llaga. De hecho, los manifiestos le ponen un nombre a eso: la política del aplauso selectivo o la moral selectiva. ¿Y eso qué es? Es la idea de que ciertos dramas humanos reciben una atención mediática y política desbordante, generando olas de indignación, mientras que otros, que no encajan en la narrativa, son recibidos con un silencio sepulcral. ¿Puedes darme un ejemplo concreto que usen para ilustrar este doble rasero? Sí, y es bastante gráfico. Señalan que, con toda la razón del mundo, los medios y las ONGs denuncian cualquier abuso por parte de las agencias de control fronterizo. Y eso, subrayan, es vital en una democracia. Por supuesto. Sin embargo, argumentan que se produce un silencio casi absoluto cuando un ciudadano inocente, una persona de un barrio humilde, es víctima de un crimen grave cometido por alguien que entró en el país de forma irregular. La vida de la segunda víctima parece no generar la misma indignación mediática. Es como si el foco de la compasión estuviera predeterminado, ¿no? Eso es. Y esta selectividad, dicen, la aplican también a nivel de países. ¿Ah, sí? Sí, y aquí es donde introducen el caso de la República Dominicana, como paradigma. Describen cómo se ejerce una presión internacional enorme sobre una nación relativamente pequeña, con recursos limitados, para que asuma la carga casi total de la crisis de su vecino, Haití. Una responsabilidad que, según el manifiesto, las grandes potencias humanistas de micrófono no están dispuestas a asumir ni de lejos. Ni de lejos. O sea, que el argumento no es tanto defender las políticas específicas de la República Dominicana, sino más bien su derecho a tener políticas basadas en su propia realidad y capacidad. Exactamente. En lugar de en la moral que le dictan desde fuera, utilizan este ejemplo para plantear una pregunta fundamental sobre la soberanía. ¿Qué sería? ¿Puede el deber de solidaridad internacional anular el derecho de una nación a proteger su propia estabilidad económica, social y demográfica? Denuncian la facilidad con la que desde Washington o Bruselas se exige un sacrificio a un país pequeño, un sacrificio que ellos mismos jamás estarían dispuestos a hacer. Vale, todo esto parece estar construyendo un argumento bastante contundente. Hemos pasado de la hipocresía individual a la desconexión sistémica, y de ahí a la moralidad selectiva. ¿Cómo hilan todo esto para llegar a una conclusión? El punto final es una defensa apasionada de algo que consideran un pilar democrático en peligro: el derecho a cuestionar, a hacer preguntas incómodas sin ser etiquetado de hereje. ¿Suena importante? Hay una cita en uno de los textos que lo resume todo de forma muy directa. Dice: cuestionar a artistas, líderes religiosos, políticos o celebridades no es odio, es democracia, es exigir coherencia. Es toda una declaración de principios: exigir coherencia. Sí, porque la idea que defienden es que el verdadero liderazgo moral no reside en la grandilocuencia de los ideales que uno proclama, sino en la consistencia entre el discurso y el sacrificio personal. Y advierten de que una sociedad que se acostumbra a celebrar ideologías sin exigir que sus promotores asuman las consecuencias. Es una sociedad que se está debilitando desde dentro. Correcto. Y sostienen que esta no es una idea nueva, que la historia nos da lecciones sobre esto. Totalmente. Recuerdan que la historia está plagada de ideas que sonaban maravillosas en la teoría, pero que al ser implementadas ignorando la realidad, pues terminaron causando un sufrimiento inmenso. Por eso insisten tanto en el pensamiento crítico. Por eso, en el derecho del ciudadano a levantar la mano y preguntar: disculpe, todo esto suena muy bien, pero ¿quién va a pagar por ello? ¿Y cómo va a afectar esto a mi familia, a mi barrio, a mi trabajo? Ese derecho a preguntar, dicen, no es cinismo, es un mecanismo de defensa de la sociedad. Al final, entonces, no es un manifiesto contra la compasión o la solidaridad. En absoluto. Es un alegato a favor del equilibrio. Lo que se defiende aquí es la idea de que la compasión es necesaria, pero no es suficiente. Que la solidaridad es un pilar, sí, pero no puede ser el único. También se necesita orden, responsabilidad. Eso es. Orden, responsabilidad, reglas claras y estructuras firmes que sostienen una comunidad. Usan una metáfora muy potente para cerrar. ¿Cuál?
La humanidad necesita puentes para conectar a la gente, sí, pero también necesita cimientos sólidos para que todo el edificio no se venga abajo. Sin cimientos, los puentes no llevan a ninguna parte. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si unimos todas las piezas, los textos que hemos analizado hoy nos dejan con una crítica muy articulada sobre la desconexión entre palabras y hechos. El argumento central de estos manifiestos es una llamada urgente a la coherencia, una crítica a esa moral del privilegio, donde las ideas se celebran desde una posición segura, mientras otros, los que no tienen voz, asumen el coste real. No es un ataque a la bondad, sino una defensa férrea de la responsabilidad. Al final, después de todas las páginas y todos los argumentos, la discusión se reduce a una sola pregunta, una que los propios manifiestos califican como la más antigua y necesaria de cualquier democracia. Una pregunta que resuena mucho después de terminar de leer y que nos dejan en el aire para que reflexionemos. ¿Quién paga realmente el precio de las ideas que otros celebran?